La educación para la paz como eje transversal en el nivel medio superior. Importancia de la educación para la paz. La educación para la paz es muy importante en nuestras vidas, ya que nos prepara para ser actores de paz. El mundo tan convulsionado por manifestaciones crecientes de violencia en todos sus tipos. Los principios de la educación para la paz deben ser parte fundamental de la práctica educativa de todos los sistemas educativos y su metodología debe ser reconocida, comprendida e instrumentada para alcanzar los objetivos no solo de los currículos, sino de una educación integral y más humana. A continuación se presentan las potencialidades del ser humano, que vienen siendo las capacidades de intelección, interlocución, investigación, atención, amor, cuidado y reconciliación. Son muchas y pocas las que un adulto ha logrado convertir en habilidades al término de sus días. Luego vamos a compartir 3 competencias y habilidades que demanda el ser humano. Inciso A. El ser humano debe aprender a vivir con los demás de un modo más humano, es decir, debe ser humano. Inciso B. Tienes que adquirir las habilidades necesarias para llevar una vida efectiva, con el desarrollo de sus potencialidades. Y por último, el ser humano debe aprender a vivir en su mundo físico en tal forma que los beneficie a él, a la humanidad y a la naturaleza. Entonces, plantean los objetivos y las prácticas educativas han de basarse en estas 3 metas. Vamos a realizar una reflexión de nuestra labor como docentes, de nuestra función como docentes. Uno de los principales compromisos de los y las docentes es trabajar con la educación para la paz, porque esta no solo presenta una metodología y valores básicos para aprender a relacionarse con los demás de una forma más humana. Los maestros y maestras, por lo tanto, tenemos la responsabilidad no solo de enseñar datos y facilitar el aprendizaje científico con los alumnos y las alumnas, sino de trabajar con los principios de la educación para la paz, que vienen siendo la cooperación, el diálogo, la solución de problemas, la afirmación y el establecimiento de límites democráticos. Antecedentes y principios de la educación para la paz. Durante los años 80, educadores de todo el mundo preocupados por la existencia de relaciones no pacíficas en la sociedad en general y en particular en los métodos de enseñanza, promovieron una nueva reforma, la educación para la paz, dirigida en parte a los problemas de la violencia con técnicas de mediación y resolución de conflictos en los ambientes escolares. A continuación se presenta un pequeño mapa conceptual que contiene 2 de los objetivos principales de la educación para la paz, que viene siendo la prevención de conflictos y el desarrollo de actitudes éticas que hagan florecer la conciencia humana sobre valores de comprensión, orden y justicia. ¿Qué requiere la paz? Requiere que maestros y maestras que actúen, es decir, que realicen en su propio salón de clases prácticas de paz más que teorizar acerca de escenarios de paz. ¿Qué implica la paz? Implica un activo esfuerzo para resolver conflictos, tratar a los otros respetuosamente y construir consensos, con los cuales se puede superar la idea de que en la resolución de un conflicto solo hay un ganador, para avanzar en el paradigma de ganar-ganar, con el cual ambas partes involucradas en un conflicto ceden algo con el fin de que el daño para ambas partes sea el mínimo. Reformas educativas en el mundo. Por todo lo que hemos planteado, consideramos que existen tanto fundamentos teóricos como cuestiones prácticas que justifican la implementación de la educación para la paz en todos los niveles del sistema educativo. Pero empecemos por identificar los principales antecedentes de tratamiento de la educación para la paz como eje transversal. A nivel internacional, es en España donde se trabaja el concepto de transversalidad. Vamos a leer a continuación la Reforma Española, que apuesta por la educación y el desarrollo de los valores morales y por lo tanto de la ética, planteando así 3 objetivos educativos. 1. El despertar de la ilusión de vivir por un programa de vida positivo
y creador en los alumnos y las alumnas, basado en la esperanza y en la utopía. 2. Conseguir la formación de actitudes favorables al mejoramiento de la persona, una formación personalizadora encaminada hacia el aprender a vivir en felicidad y en armonía con uno mismo y con los demás. 3. Lograr el renacer de una sociedad reconstruida desde unas relaciones sociales mucho más humanas, libres y solidarias. Los ejes transversales se refieren a la educación y los valores esenciales y se presentan como una propuesta curricular concreta. A continuación se presentan los ejes transversales que se encuentran en la Reforma Educativa Española, que vienen siendo 6. Educación ambiental, educación para la paz, educación para el consumidor, educación para la igualdad, educación vial, educación sexual y para la salud. Así se perfilan los ejes transversales como contenidos de enseñanza, en esencias actitudinales que deben ser el soporte de la organización y desarrollo de la actividad escolar y de los contenidos de todas las áreas. Por lo tanto, las características pedagógicas más importantes de los ejes transversales son las siguientes. Atienden aspectos fundamentales para la educación de la persona, presentan una visión global e interrelacionada del saber, conectan con las preocupaciones y necesidades de la sociedad, ponen en primer plano la formación de hábitos y actitudes, forman parte del currículum y están íntimamente relacionadas con el sistema de valores, constituyen ejes de valores, impregnan el currículum en su totalidad. La educación para la paz en el medio superior. En México, y en particular en la Universidad Autónoma del Estado de México, se trabajó en el 2003 la reforma del bachillerato universitario, el cual desde las últimas 4 décadas del siglo XX tiene un carácter fundamental que se proyecta en un enfoque integral, formativo y eminentemente propedéutico. Sin embargo, en la última versión se enriquece con las siguientes aportaciones y se muestra aquí un cuadro que viene siendo en la primera columna se encuentran los principios que sustentan el nuevo modelo curricular, en el siguiente las dimensiones y por último los ejes transversales. Los principios vienen siendo aprender a aprender, a pensar, a hacer, a convivir, a hacer y a emprender. Las dimensiones científica y tecnológica, humanista, comunicativa, social y para la vida, y crítica e intelectual. Por último vienen siendo los ejes transversales, educación ambiental, educación para el consumidor, educación para la democracia, educación para la salud, educación sexual, educación en valores y educación para la paz. Al realizar un recordatorio, al analizar los ejes transversales que analizamos anteriormente que se encontraban en España, son muy similares a los ejes transversales que se manejan en el medio superior aquí en México. Los retos con los que se debe de cumplir, con los que debe cumplir la educación para la paz en el medio superior vienen siendo 2. Lograr la formación integral y trabajar con los ejes transversales, que ya se mencionaron anteriormente. La educación para la paz debe trabajar con la pedagogía más innovadora para lograr que el alumno se involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque de esta manera se despierta su interés y se motiva para que el alumno cada vez quiera aprender más y más. La metodología de la educación para la paz. Los métodos de la educación para la paz deben ser activos, participativos y poco verbalistas. La metodología que nos permite trabajar el eje transversal de educación para la paz ha sido desarrollada en diferentes vertientes por pedagogos y científicos sociales de renombre mundial. Presentamos a continuación 2 participantes muy importantes para la educación para la paz, que viene siendo uno de ellos Vicente Martínez Guzmán y Fernando González Lucín. Vicente Martínez Guzmán, desde la filosofía de la paz, aporta una propuesta de metodología para este eje transversal. Retoma la herencia kantiana al afirmar que debemos construir en el aula una comunidad de comunicación con la idea de paz. Y también propone que el alumno debe de cumplir 3 dimensiones, que viene siendo voluntad de uso pragmático, voluntad que incluye la perspectiva ética y voluntad libre orientada al juicio moral.
En cambio, Fernando González Lucini presenta elementos transversales y los maneja de dos maneras, que viene siendo soporte conceptual, valores y actitudes. En el soporte conceptual nos maneja como temas principales: paz positiva, paz negativa, perspectiva creativa del conflicto, proceso de desarrollo de la personalidad, educación transformadora, comprensión internacional, derechos humanos, multiculturalismo y desarrollo. Y en valores y actitudes nos maneja como principales tolerancia, justicia, solidaridad y libertad. Objetivos educativos generales de la educación para la paz: descubrir, sentir, valorar y vivir con la esperanza las capacidades personales como realidades y como medios eficaces que podemos poner al servicio de los demás y que pueden contribuir a un desarrollo positivo, armónico de la vida y del humanismo. Reconocer y valorar la propia agresividad como una forma positiva de autoafirmación de la personalidad y ser capaz de canalizarlo permanentemente hacia conductas y actividades que promuevan y fortalezcan el bien común. Y por último, se debe poner más énfasis en la reflexión del comportamiento humano favorable a la creación de ambientes de aprendizaje que al dato o a la información que se presenta. Finalmente, nos encontramos con las conclusiones, que nos dice que el eje transversal de la educación para la paz se tiene que concretar en la educación en paz, lo cual será un eje de vida para los alumnos y se afianzará en el manejo de datos e información sobre la paz y la violencia, así como de las causas y consecuencias de la misma que se vayan identificando de manera particular en los diferentes planes y programas de estudio de los diferentes subsistemas del nivel medio superior. Para seguir fortaleciendo esta metodología y trabajar con el eje transversal de la educación para la paz, es muy importante que los docentes desarrollen y alcancen las siguientes competencias básicas, que vienen siendo 7. 1. Que el docente desarrolle la confianza en sí mismo y en sus convicciones, fomentar el desarrollo de conocimiento propio que nos permita tener un desarrollo moral y forme seres humanos libres y autónomos. Aprender a confiar en las potencialidades del ser humano, vencer el temor al ridículo que nos impide tener actitudes afectivas y de reconocimiento para con los demás, proporcionar la creación de ambientes creativos y colaborativos al interior del aula, aplicación de la ética comunicativa o dialógica en nuestra vida diaria y por supuesto durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, partir de la sólida formación profesional del docente. Se realizó una reflexión personal sobre lo que se abordó y se puede decir que la implementación de una educación para la paz consiste en ejercer una formación en valores teniendo como propósito contrarrestar los acontecimientos de violencia presentes dentro y fuera de las instituciones educativas. Es sin duda una de las necesidades que todos los países carecen porque no le brindan la prioridad que requieren. Se conoce el derecho a la paz desde tiempos remotos, pero se desconoce cómo hacerlo real. Se puede rescatar que la participación del docente en sus prácticas educativas debe desarrollar una formación integral y más humana. En México se puede evidenciar un avance de la implementación de ella, debido a que se cuenta con un eje transversal en el nivel medio superior. En el resto de los niveles se implementa de cierta manera implícitamente algunas características, teniendo como visión futura lograr una implementación completa en todos los niveles para alcanzar la educación de calidad que exige el sistema educativo, logrando así la sensibilización, razonamiento y haciendo más consciente al individuo antes de actuar. Muchísimas gracias.